Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Mis Crónicas del Misterio, una nueva incursión en uno de esos enigmas que traemos aquí al canal a través de estos vídeos. En principio, como siempre, mi agradecimiento por vuestros likes y sobre todo también por esos comentarios que nos empujan a continuar con más entusiasmo en esta tarea de divulgar. Hoy vamos a hablar de otro de esos lugares que parecen atrapados por voces, por las sombras, por los ecos de otras épocas, de otro tiempo, de esos lugares que llamamos encantados. Comenzamos. Y comenzamos nuestro caso de este vídeo fechándolo. Se trata de un suceso ocurrido en 1997 en pleno Madrid, y el lugar en un principio puede no parecernos proclive para un caso de fenómenos extraños. Hablamos de un lugar como lo es una emisora. No estamos hablando de un lugar abandonado, no estamos hablando de un hospital, ni de lugares tenebrosos en los que parece que se refugian estos casos de casas encantadas o de lugares encantados o poltergeist, en otros de los fenómenos que también se pueden dar en viviendas, en edificios. El caso lo investigó nuestra compañera y querida Clara Tahoces, autora de un libro entre las distintas obras que tiene, dedicada precisamente a estos lugares. Os hablo del gran libro de las casas encantadas. Y con Clara Tahoces de su mano se supo los sucesos, los detalles de este caso. Vamos a comenzar. Se trata, como decimos, de una emisora en la que su director llama a su oficina, a su despacho, a una de sus locutoras, conocidísima locutora, no vamos a desvelar su identidad, y la ofrece, la propone que aparte de su tarea, de sus programas que a diario en días laborables hace, si quisiera encargarse de hacer la programación, un programa nocturno en el fin de semana. En principio la tarea le parece atractiva, tiene eso sí que hacer el programa sola porque se tendría que hacer autocontrol porque no hay nadie a esas horas en las instalaciones de la radio. Por lo tanto, ella tendría las llaves para abrir y cerrar las puertas del edificio donde está la emisora y hacer su tarea sola. No hay ningún problema. En principio, esta locutora le parece atractiva la idea y realiza esa tarea. Sí se interesa por saber qué es lo que había ocurrido, y es que resulta que el trabajador, el compañero que hacía este programa, se había dado de baja. Por lo tanto, sería sustituirle, no sabía si temporalmente, en la programación, en la realización de ese programa. El caso es que a ella no le contaron nada. Él, al parecer, no se sabía la razón por la que este locutor había dejado de hacer ese programa de radio nocturno en el fin de semana, y todo comenzó a ocurrir muy pronto en cuanto nuestra locutora puso el pie en aquellas instalaciones. Notó como en el vestíbulo de los ascensores estos subían y bajaban, el elevador subía y bajaba solo, sin que hubiera nadie más en el edificio. Hasta tal punto ocurrió que en una de las ocasiones llegó a la planta justa en la que ella trabajaba, en la que ella estaba haciendo su programa de radio, y esto le heló la sangre porque, claro, las puertas se abrieron y allí no había, dentro del habitáculo del ascensor no había nadie. Lógicamente ella lo sabía, que estaba sola en el edificio, pero esto le produjo un escalofrío. Quiso calmar su ansiedad, su miedo de lo que pudiera significar aquello, pensando que los técnicos, el personal encargado de los ascensores, los tuvieran programados para que realizaran esa tarea y estuvieran siempre en buena disposición para desempeñar su labor de trabajar y de subir y bajar, para lo cual, como digo, pensó la locutora que estaban de alguna forma programados
para no estar en desuso tantas horas seguidas. El caso es que ella continuó su tarea, fin de semana sí y otro también, pero comenzó a notar que los compañeros, cuando volvía por la mañana, durante la semana, le preguntaban acerca de si no le había ocurrido algo durante las noches de trabajo en esa emisora, si no tenía miedo, con lo cual ella decía que no, que a ella no le ocurría nada. En realidad estaba ocultando una verdad, y es que sí, le estaban pasando cosas, los fenómenos se estaban desarrollando, pero ella no quería que esto influyera en su trabajo y en que pudieran quitarle la tarea y su trabajo, digamos, su labor también que hacía a diario durante el día en la semana, ¿no? Pero, sin embargo, a ella le extrañaba aquello, y alguna de las veces les preguntó que por qué le preguntaban aquello. Sin embargo, le decían, no, por nada. Parecía que había algún misterio, algún secreto en aquellas preguntas. Lo cierto es que, como digo, los fenómenos fueron en aumento, no se pararon solo en aquellos ascensores que subían y bajaban, sino que ella comenzó a percibir sonidos extraños, ruidos inexplicables en plena noche, como pasos que deambulaban por los pasillos solitarios de la emisora, el eco de unos tacones, de unos pasos, andar por aquellos pisos del edificio. Cuando ella acudía, allí no había nadie, por supuesto. Comenzó a tener una sensación muy fuerte, que solo ocurre en estas sensaciones, de estar siendo vigilada. En muchas ocasiones la hizo girarse bruscamente para ver si había alguien detrás de ella, porque estaba con la plena certeza de que alguien estaba junto a ella en aquel edificio, en aquellas instalaciones de la radio a oscuras de noche. Comenzaron los ruidos, los fuertes golpes, incluso cuando estaba desarrollando su labor dentro del locutorio, hablando, oía los golpes fuertes en la puerta del locutorio, abría y allí, por supuesto, no había nadie. Y de ahí pasaron a algo mucho más inquietante, a oír a través de sus auriculares el murmullo, voces que no entendía, que no se sabía bien lo que decían, pero que era el murmullo de personas hablando, y entre ellas comenzó a oír claramente la de un niño pequeño que hablaba, y que la hablaba a ella, hasta tal punto que lo único que entendió, y rotundamente, muy claramente, fue una vez que dijo su nombre. Imaginaos la tensión, la forma en la que podía hacer aquella labor de locución, de acompañar a la audiencia a través de un programa de radio nocturno, con aquella tensión, con aquello que estaba ocurriendo a su alrededor en aquellas sesiones largas de radio. Pues bien, en alguna ocasión dice que llegó a gritarle a aquello que qué es lo que quería de ella, que la dejasen en paz. Pero lo que más veces ocurrió, y eso lo confesaba esta conocida locutora, que debería la audiencia haber notado seguramente más de una vez cómo ella se reprimió, cómo ahogó algún grito después o mientras estaba escuchando esas voces en sus auriculares, o la voz de ese niño que incluso la llamó por su nombre. Pero lo peor aún no había llegado. En una de esas ocasiones en que estaba realizando su programa, en las veces que a través de sus auriculares se colaba la voz infantil de aquel ser que no estaba allí, por supuesto, aparte de estarlo escuchando, de pronto vio cómo al otro lado del cristal surgió la figura de un niño. Debería ser bajito porque solo asomaba la cabeza a través del cristal, a través de la ventana de aquel estudio, de aquel locutorio. Y en un momento, con un sobresalto donde más tensa llegó la situación, lo que no esperaba ocurrió, y es que el niño se abalanzó contra el cristal como en un gesto burlesco, como queriendo asustar, y por supuesto aquello ya minó la paciencia de esta mujer profesional de la radio, que desde luego dice que no olvidará cómo le miraba
aquel ser, aquel niño. Poco de tiempo después, porque hay que decir que ella no quería decir a su director lo que estaba ocurriendo, se reprimió de contar estas cosas, como he dicho antes, porque no le quitaran su labor diurna, digamos, en la radio durante la semana. El caso es que comenzó a conocer ya las experiencias de otros compañeros que le decían que habían vivido situaciones parecidas, fenómenos del mismo tipo de los que ella había pasado durante esas noches. Cuando comenzaron a abrirse, a contarle lo que ocurrió, descubrió que ya no era ella sola, y parte de esa carga, de esa responsabilidad que tenía para no perder su trabajo, pues quedó un poco aliviada. Descubrió que, por ejemplo, una de sus jefas tenía siempre la ventana abierta y en el alféizar tenía un vaso de agua, un jarrón de agua, porque decía que ella sentía una gran opresión en ese lugar, que notaba la presencia de cosas, de entes, de sensaciones que no le gustaban, y a través de esa especie de ritual parecía que aliviaba un poco el ambiente. También otra compañera que había escuchado varias veces una voz femenina que la llamaba por su nombre, con rotundidad, con unas formas muy severas, digamos, ¿no? Los asustados trabajadores, que también contaban de ruidos, de pasos, de extraños fenómenos, también destacaban el hecho de que muchos de los aparatos electrónicos, digamos que se desconectaban, aunque estuvieran enchufados a la red, aunque hubiera energía eléctrica, parecían bloquearse y no poderse utilizar hasta un tiempo después, que volvían a tener un funcionamiento perfecto, correcto, pero no un aparato, sino muchos, varios de los aparatajes, de los instrumentos que se utilizan en la emisora de radio, en las emisoras, hasta tal punto que eso ocurría no solo a ella los fenómenos, sino estos tipos de fenómenos que ellos contaban les habían ocurrido de día. Por lo tanto, todo comenzaba a hilarse, todo comenzaba a ser un motivo, quizá más de preocupación para sus noches solitarias en la emisora, porque ya estaba corroborado por otros trabajadores, por otros compañeros de la emisora. Y hasta ahí llegó, digamos, lo que ella había vivido en solitario, pero una noche acompañó a esta profesional de la radio su padre. Dice que ella sentía mucho alivio cuando le acompañaban en la tarea nocturna de la emisora algún amigo, en este caso como su padre, porque parecía que todo se calmaba. Sin embargo, la noche que fue su padre, que en un principio, como digo, podía ser una noche tranquila para ella, ocurrieron cosas. Cuando su padre le dijo que si podía ir a por un café para los dos, le dijo que sí, se fue al sótano donde estaban las máquinas del café, y allí el hombre vivió una de las experiencias más extremas que se podría haber oído, o sea, haber ocurrido allí en las instalaciones de la emisora. Este hombre, mientras estaba extrayendo en la máquina de café sendos cafés para su hija y para ella, comenzó a escuchar unas voces que no se entendían, eran conversaciones entre personas y que él no lograba identificar qué es lo que estaban hablando, pero parecía que estaban como en una especie de reunión o en una fiesta más bien. Dice que era el murmullo, el jaleo de una fiesta, pero lo que le heló la sangre fue cuando en un momento dado de todo ese murmullo se escuchó una rotunda, una carcajada estridente en mitad del silencio de los pasillos de las instalaciones de aquella emisora, una carcajada que, como digo, le hizo huir de allí a toda velocidad y dejar el lugar, el sótano de la cafetera, hacia su hija, y no contó su experiencia, no se la quiso contar, pero posteriormente la madre, la mujer de este hombre, le contó la experiencia que había vivido
su marido, el padre de la locutora, en aquellos momentos, porque temían que las largas horas que su hija pasaba allí le ocurriera algún tipo de fenómeno de estos. Claro está, los padres le pidieron encarecidamente, intentaron convencerla de que debía dejar aquel trabajo, por lo menos dejar la programación nocturna de los fines de semana. Velaban por el cuidado de su hija, por supuesto, pero también sabían que ella no lo quería dejar, y así se lo dejaba dicho, se lo tenía dicho por el miedo a perder el puesto de trabajo. Sin embargo, hubo una oportuna oferta de empleo en esos momentos más álgidos de la fenomenología en la emisora en la que ella hacía este programa, y por supuesto aceptó esa nueva oferta y dejó aquel puesto de trabajo, aquel tiempo de radio nocturno en los fines de semana, que tan marcada la quedaría en la vida para siempre a esta profesional de la radio. Y así dejamos esta historia de una profesional, de una emisora, de la comunicación, de una comunicadora muy conocida además, y que pasó instantes, horas de mucha tensión en su lugar de trabajo. Hay que decir que lo que más la angustiaba a ella era no poder contar a los demás lo que estaba viviendo. Sin embargo, hay que decir que también, después de abandonar ella su trabajo en las instalaciones, el edificio de la emisora se cerró porque se trasladaron a una nueva ubicación. Por lo tanto, ese edificio en declive y que ahora continúa en silencio, solitario, ¿quién nos dice si no siguen oyéndose esos pasos por los pasillos o esa tenebrosa carcajada en los sótanos de esta antigua emisora, una carcajada de mujer que hiela la sangre, o que en plena noche el ruido vetusto de esos motores oxidados quizá ya de un ascensor no se escuchan subir y bajar, el mismo sonido que hacían cuando funcionaban, o las voces de un niño, las voces infantiles de un niño que siguen llamando a una locutora por su nombre mientras se asoma al cristal de ese estudio, de ese locutorio. Volvemos en un próximo vídeo para seguir ahondando en estos misterios que nos ofrece la casuística de lo paranormal. Muchas gracias por vuestro apoyo al canal y volvemos en una próxima cita. Un abrazo fuerte.